A las personas que se están conectando en estos momentos, les recuerdo que tienen 10 minutos para formular 5 preguntas. Con esas 5 preguntas vamos a hacer una pequeña dinámica entre nosotros de lo que hemos visto. Cabe recordar que deben estar todos prendidos la cámara. Voy a repetir, ¿sí? Para las personas que se están conectando en estos momentos, tenemos alrededor de 5 o 6 minutos que deben escribir en un papel, en un cuadernito que tengan a la mano, 5 preguntas para hacer una dinámica de todo lo que hemos visto, ¿sí? Todo lo que hemos visto en la clase. Y dependiendo de la dinámica, vemos si hay puntos extra.
Cabe recordarles que de estas preguntas que ustedes están realizando, seguramente habrá unas en el examen. Voy a repetir, sí, las indicaciones solo para las personas que se están conectando. Tenemos que hacer 5 preguntas. 5 preguntas de lo que hemos visto en esta semana sobre la introducción al derecho. Con estas 5 preguntas vamos a realizar una dinámica. Por favor, harán preguntas difíciles. ¿Estamos listos? Sí, no, tal vez. Unos 2 minutitos, Inge, por favor. Solo porque me dijiste Inge, Perdón, abogado, mil disculpas. ya está bien. 2 minutos. Ahora sí, ya estamos.
Vamos a hacerle un poco más interesante. ¿Sí? Por ejemplo, si Jacob Vargas le hace una pregunta a Alexandra Guzñay y Alexandra no responde, Jacob tiene punto. ¿Sí? Así que esas preguntas deben estar difíciles. Ya, ahora sí, estamos listos para iniciar. ¿Sí? A ver. Vamos a escoger una persona que inicie a preguntar y a la persona que va a responder. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está? Les saluda Miguel Ángel Naula. ¿Qué Mil tal, Miguel disculpas. Ángel? ¿Cómo estás? Lo que pasa es que estoy ahorita en un inventario y tenemos que entregar unas cosas el día de mañana. Todavía sigo en el trabajo. Estoy conectado con el celular y con la computadora de la empresa, entonces mil disculpas, no le puedo contestar lo que usted me está preguntando en este momento. La verdad fue medio complicado el día de hoy estar en clases y estar también trabajando todavía. Sí, no te preocupes, Miguel Ángel. Solo presta atención, ¿sí? A las preguntas que dan tus compañeros, porque como lo dije, seguramente alguna de esas preguntas estará en el examen. No, muchas gracias y mil disculpas porque no puedo estar al 100% en clases porque la verdad tenemos mucho trabajo y trabajamos con el MIES, entonces tenemos que entregar unos productos el día de mañana. Ya Creo que listo, nos va a Miguel tocar Ángel. esperar hoy día. Igual la clase va a estar grabada, igual va a estar en YouTube. Muchas gracias, ingeniero. Ya. A ver, vamos a escoger una persona. La persona que va a preguntar va a ser Melanie Carrera. Y la persona que va a responder va a ser Emilio Cajamarca. Buenas noches, abogado. Melanie Carrera. Buenas noches. A ver, cabe recordar que si no responde no se les baja puntos, ¿sí? Si no ¿Y tienes si tú un responde? punto. Si responde bien no pasa nada. Si no respondes el Porque punto para el entonces le baja puntos, no Punto al examen final. si es que no responde la pregunta que haga Melanie a Emilio, Melanie tiene un punto. Y si respondes punto menos a Melanie. ¿Por qué? No, no es punto menos a Melanie. Vamos a ver, iniciamos. Lánzale una pregunta, Melanie. Ya. ¿En qué artículo está el poder legislativo? O sea, ¿qué artículo es? 118. Artículo 118. Bien. Muy bien. Gracias, Melanie. Emilio, es tu turno de Abogado. preguntar. Va a hacer la pregunta a Karina Umpucha. Una pucha, abogado. Está puesto un puncha, perdón, pero una pucha. Está bien. Ya le corrijo, no se preocupe. El Tribunal Contencioso Electoral, ¿a qué función del Estado corresponde? ¿Perdón? El Tribunal Contencioso Electoral, ¿a qué función del Estado corresponde? No te escuchamos, Karina. ¿Al electoral? Ok. ¿Está bien? Karina, tu turno de preguntar. Lo vas a hacer con Kevin Dávila. Ya. En la capacidad de las personas, ¿cuáles son los tipos de capacidades que poseen?
A ver. Si estamos hablando de una capacidad de las personas, viene referente bueno, tiene dos tipos, ¿no? Que es el goce y el ejercicio. Ya, muy ¿Está bien, bien? Kevin. Gracias, Gracias. Karina. Kevin, va a hacer la pregunta a Edwin Vivero. A Kevin, ver, listo. Déjeme escojo una ya. ya. A ver. La organización jurisdiccional se relaciona con la monarquía y Está apagado tu micrófono, Kevin. No, no te podemos escuchar. Ahí me escucha, Inge. Sí, Ay, ahí te abogado. escucho. Sí, sí, Perdón, sí. perdón. No te Eh, preocupes. Ya no me importa. Ya. Dale, lanza la pregunta. a ver, listo. ¿Cuál teoría sobre la organización jurisdiccional se relaciona con la monarquía y la dictadura? Veamos los Bueno, apuntes, a ver qué dicen los apuntes, Edwin. los apuntes. Viene de la teoría de poderes, monarquía y dictadura, ¿verdad? No sé, ¿qué dices tú, Kevin? ¿Qué dijo? Dice que viene de la teoría de poderes. ¿Puede repetir? Chuta. Falta, La Inge. organización jurisdiccional viene de la teoría de poderes, es la monarquía y dictadura. Ok, Teoría de la división de poderes. Sí, sí está bien, no nos vamos a Sí, está bien. poner totalmente literales a querer contestar las preguntas. Está muy bien. Listo, Inge. A Ay, ver, listo. Edwin, vas a hacer la pregunta a Micaela Calderón. Una suave nomás, Edwin. Micaela. A ver, los tipos de personas que hay. Sin revisar. Ya, ya, no, ya me acordé que no estoy revisando. Hay persona natural y persona jurídica, que persona natural es cualquiera de nosotros y la jurídica podríamos decir que son empresas. Punto. Ajá, ¿ya? A ver, Micaela le va a hacer la pregunta a Michael, no sé si es Montenegro. Ahí me- Sí, Licen. Ya. Ya, a ver. ¿Quién crea las leyes y normas en el El Estado, el gobierno. No. O sea, no sé, no sé, abogado, ¿qué dice usted? El presidente del país, o sea. Seguro que cree el presidente en las leyes. No, Él lo- propone, no crea. los, los legisladores, abogado. Sí, está bien. Son los legisladores, pero vamos a ponerle 0,5 a Micaela, porque primero dijiste el presidente. Yo, No, no, te estoy dando 0,5, no hay necesidad de pelear. Sí. ya. Gracias, Micaela. A ver, Michael va a hacer la pregunta a Jenny Aguirre. Y ya. Eh,
¿Qué es el Código Civil? Código civil. Déjame ver. Sí puedo ver los comodines, ¿verdad? Seguramente sí, pero veamos qué respondes. A ver. Déjame verle. ¿Cómo hablamos de los códigos civiles? Vamos a cambiar un poco la pregunta que hizo Michael. ¿Sí? Por favor. Me vas a decir en qué vertiente se encuentra el Código Civil. Perdón. ¿En qué vertiente se encuentra el Código Civil? O sea, ¿me está diciendo de la pirámide o le estoy entendiendo mal? Me he estado entendiendo mal. ¿De qué vertiente? Recuerden que yo di dos vertientes de las que nace el derecho. Dos tipos de vertientes. Vertientes. Dos tipos de vertientes, dos tipos de teorías de las que nace el derecho. Si te digo completo, vas a saber. La natural y la positiva. Ok. Natural y positiva. ¿Y dónde se encuentra el Código Civil? En la positiva. Ok. Muchas gracias. A ver, Jenny le va a hacer la pregunta a... Déjeme. A Kevin Rodríguez. Ya. A ver, la pregunta para Kevin es verdad. Sí, Kevin Rodríguez. Un concepto básico de derecho. O sea, ¿qué es lo que entiendes, pero en tus palabras, derecho? Y ya, o sea, para mí el derecho es tener, puede ser, ¿qué puede ser? A ver, para mí, ¿qué es? No sé, algo legal puede ser. Un derecho que tienen todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos de un país puede ser. Sí. Derecho que tiene. Pero, o sea, dime algo más concreto. Híjole, ya, más concreto. Ya es un conjunto de normas jurídicas generales. Un conjunto de normas jurídicas generales que surgen de la sociedad como un producto cultural. Dentro de leyes puede ser. Ya. Ya, dice. Ya, punto. Es sus palabras que me digan. ¿Cuáles son mis palabras? Me interesó bastante, Kevin, tu definición de derecho, al menos al final, algo me mencionaste, algo cultural. Que surge de la sociedad, como un producto cultural sería. ¿Por qué un producto cultural? Porque puede ser, no sé cómo explicarle. Con tus palabras. Con tus palabras. Porque regula la convivencia entre los miembros de la sociedad. ¿Y por qué es cultural eso? Es que, ¿cómo? No sé. O sea, esas eran mis palabras. Ok, Kevin, Jenny, muchas gracias. Kevin, le va a hacer una pregunta a Cindy Chilián. Ya, a ver, sería un ejemplo de derecho pasivo. Pasivo, correcto. Positivo. Ya, Positivo.
Derecho positivo es lo que crea una persona, ¿verdad? Si no me Sí, ¿qué más me puedes decir? em, que se crea de, a ver, se podría decir que es el derecho a la niñez. ¿No estoy Ok, mal? no, estás bien, pero ¿qué más puedes decir? O sea, ¿qué más me puedes decir sobre derecho positivo? ¿Estás bien? ¿Es Ya. creado por una persona? Sí. Derecho a la El derecho niñez, es perfecto. creado por una persona para beneficiar a la sociedad. ¿Qué tiene de diferente el derecho natural con el derecho positivo? Que, que el derecho natural está, o sea, lo tenemos como un valor, algo así. ¿Ok? Nos da como un valor, en cambio el positivo es algo que nos dicen que tenemos que hacer o tenemos que cumplir. Sí, está perfecto, sí, está perfecto, pero la principal diferencia entre derecho natural y derecho positivo es que el derecho positivo siempre está escrito. ¿Ya? Sí, el derecho natural no tanto. Muchas gracias, Kevin. A ver, Cindy va a hacer una pregunta a Luisani Linares. Ya. ¿Cuál es una característica de la ley? Disculpa, ¿me puedes repetir, por favor? Que no tengo muy buena señal. Ya. ¿Cuál es la característica de una ley? O sea, una ley se crea para hacerse cumplir, para hacer que una sociedad pueda regir normas y no sea algo arbitrario, o sea, que no, sin establecer normas o no sé cómo se podría decir, para que la sociedad sepa qué se debe hacer y poder cumplirlo y no vivir una vida arbitraria que pueda afectar a la otra persona. Y una característica, me dijiste definiciones. Ya, una característica de ley, Ujú. o sea, como que no entiendo la pregunta. Algo que le caracteriza a la ley. Porque una característica es, o sea, es una norma, la ley es una norma. ¿Te acuerdas Disculpa. que, te acuerdas que yo di unas características de la ley? Ya, no. En la clase de ayer, no estuve tocando. Yo di esta clase, mal no recuerdo, el miércoles, Sí. sobre las características de la ley. No recuerdo. O sea, pero ley o sea, ley es una norma, una de sus características. Una ley, la definición que nos diste está perfecto. Sí, que es una norma, que debemos cumplirla a cabalidad, a totalidad, pero una característica es algo, ¿cómo te puedo decir? Algo específico de una cosa. ¿Qué es una característica de la ley? Si no mal recuerdo, yo di 4 características. O sea, es como una declaración de algo es como una declaración de algo que se debe hacer por voluntad. O sea, se establece, pero se debe cumplir por voluntad. Ok. Cindy, tienes tu punto. Luisani, si me escuchas, vas a hacer una pregunta a Juan Ñacato. A ver, ¿cuál es la organización jurisdiccional? ¿Cuáles son los 3 tipos de organización jurisdiccional? Perdón, no escuché, no lo entendí. A ver, ¿cuál es la organización o en qué está dividido la organización jurisdiccional? La organización jurisdiccional. Sí, Ujú. eso. Organización jurisdiccional.
Vaya. 3, 2, Punto. 1. Punto para Luisani. Solo tenía el concepto nada más, pero no la organización. La organización jurisdiccional lo que te dijo más o menos es cuál es la división de poderes. El legislativo, ejecutivo y judicial. Electoral y de transparencia y control social. Es lo que te preguntó Luisani. Ujú. No, tal vez no lo entendí, solo tenía esa parte de la protección legal a los ciudadanos. Ujú. A ver, Juan, A ver, yo, ¿a quién pregunto? ¿a qué quieres preguntar? A ella mismo. No, mentira. ¿A quién quieres preguntar? No sé, es que no sé quién. Al Alfredo Che le va a preguntar. Fernando Una Sánchez. más. Sí, a él. Ya, dime. A ver, ¿en qué consiste la fuente de costumbre? ¿Qué es? Dinos una definición de qué es la costumbre. Te voy a reformular la pregunta. Pues no tengo igual la respuesta. Ni una idea de lo que es la costumbre. No, déjame revisar un ratico. Déjame revisar. Juan, tienes un punto. Gracias. A ver, Fernando, va a hacerle la pregunta a Vanessa Gallardo. Le puedo hacer cualquier pregunta de lo de ayer, ¿verdad? De lo que hemos visto en clase hasta ahora. No preguntarás cosas de alimentos. No, eso no fue, solo fue una discusión que tuvimos nomás. O sea, ahí sería, ¿en qué se dividen las leyes de la monarquía? ¿Puede repetirme la pregunta? O sea, ¿en qué se dividirían las leyes de la monarquía o cuáles son las leyes de la monarquía? ¿Cuáles son las leyes de la monarquía? Seguro estuviste ayer en clase. Sí, o sea, estuve, pero ya casi al final, porque tuve un Cámbiale tema de de pregunta. trabajo. Cámbiale de pregunta. Ya, a ver, ayer también hablamos Ay, el que era de unir ayer, me olvidé esa parte. Los poderes del Estado. Sí, o sea, los tipos de personas igual, que habían, que son jurídicos o... Déjame. No sé si me estás respondiendo o te estás haciendo la pregunta. Persona No, natural. o sea, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué jurisdicciones tiene el control de transparencia y control social? ¿A qué se refiere y qué abarca este tema? ¿Me repites que no te escuché, por favor? Claro. Por ejemplo, ¿qué abarca el tema de la jurisdicción de transparencia y control social? Lo que era la asamblea, las elecciones. Punto, Fernando. Sí, en este caso es la Contraloría, Superintendencia y Defensoría del Pueblo. Así es. Vanessa va a hacer la pregunta a Brian Tito. Una facilita, Vanessa.
¿Qué es el derecho natural? El derecho natural. El derecho natural son personas. A ver, son personas. No te confundas. Ya me quedé ahí. Punto, Vane. Ahora, Brian, no te confundas entre derecho natural y persona natural. Persona natural, sí, me confundí. Persona natural es una cosa, derecho natural es otra totalmente distinta. Brian, va a hacer la pregunta a Alexandra Guzñay. Mira, ¿a qué se refiere el artículo 564 del Código Civil? Cinco, cuatro. Vamos a cambiar un poco la pregunta porque ni yo te puedo decir exactamente a qué se refiere. Tengo la ligera idea de que sí sé, pero es muy complicado memorizarte los artículos, sino más bien debes saber dónde está o a qué se refiere una ley. Vamos a cambiar de pregunta. A ver. ¿Cuáles son las organizaciones jurisdiccionales del Estado? Alexandra. Está escribiendo, abogado. Sí, está escribiendo y viendo. Sí, lo veo. ¿Qué más? ¿Solo está ahí? Son 5. ¿Quién dijo son 5? No sé si se quieren ganar el punto o se meten el pie ustedes mismos, ¿no? Inclusión 3, legislativo, ejecutivo, judicial. En el Ecuador, 5 poderes. Hay pues dos más, que es el otro social y el otro que es electoral. No te escuché el último. ¿Se me escucha? Ahí te escucho, a ver. Electoral. ¿Estás bien? Gracias. Alexandra va a hacer la pregunta a Jocelyn Ceballos. Puedes escribir la pregunta si es que no tienes un micrófono a tu mano, puedes escribir la pregunta en el chat. Y yo le leo a Jocelyn Ceballos. ¿Se me escucha? Escribe mejor en el chat porque te escucho muy bajo. Jocelyn Ceballos. Alexandra pregunta, ¿diferencia entre la costumbre y el uso? Diferencia entre costumbre y uso. ¿Me escucha? ¿Se me escucha, Marita? Jocelyn, Sí, ¿me escuchan? Ahí. ¿Se me si escucha? puedes hablar un poco más alto o tal vez acercarte el micrófono. Sí, sí, estoy cerca. Ahí se me Ya, escucha. ahí te escucho. Ya, a ver, diferencia entre costumbre y uso. A ver, una costumbre. A ver, entonces sería que la costumbre implica la repetición generalizada de algo y el uso es algo que tenemos usualmente. ¿O no? No sé. No sé a qué se refiere con uso. No, ni yo. Alexandra, ¿a qué te refieres con uso?
Escríbele en el chat, escríbele. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es tu respuesta? A ver, Jocelyn, yo te voy a hacer una pregunta hasta que Alexandra, perdón, nos responda esa pregunta. A ver, dime tu diferencia entre la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Ya, la pública está destinada a... ¿Cómo sería? A ver. La pública está destinada al pueblo, se podría decir. O sea, a la gente natural. Y a las otras, a las personas jurídicas. ¿Estás segura? Creo que sí. Punto para el profe. Jocelyn, vas a hacer la pregunta a Jacob. Ya. ¿Qué es la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo? ¿Qué es la qué? Consultoría jurídica. Consultoría. Jurídica. O le cambio. Cámbiale, por favor. Ya. ¿Qué es la capacidad de goce? Está mejor. Y danos un ejemplo, por favor. La capacidad de goce sería de una persona que pueda ejecutar o hacer uso de alguna cosa legal, tenga derechos legales. ¿Estás seguro? Que goza de derechos. Comodín, tienes una llamada, pregunta al público, ¿qué deseas? Sí, ponen lo mismo o ponen una patología, como la gente no Opción sabe. múltiple. Sí, ¿cómo invierte? Piénsalo. Jocelyn, tienes un punto. 50-50 dice. 50-50, ¿quieres? Pero no es lo mismo. O sea, de diferente. No, A ver, ¿puedo decir otra cosa más? A ver, dilo. Que goce de sus facultades y pueda realizar algún ejercicio o sea, que esté bien mentalmente. ¿Qué es la capacidad de goce? Ya encontré esa, por eso te preguntaba cuánto te cobra por esa cosita, porque encontré Existen dos tipos de capacidades, la de goce y la de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de goce? No, ya me ocupé, ya no pude seguir buscando, pero ya encontré. Ahí me confundí ya. Entonces es una... Capacidad de goce es la capacidad que tenemos todos nosotros para adquirir un derecho. La capacidad de ejercicio es la capacidad que tenemos nosotros, valga la redundancia, de ejercitar ese derecho o de ejecutar ese derecho. ¿Sí? Jacob, vas a hacer una pregunta a Melanie Carrera. Ya. ¿A qué hace referencia la protección legal de los ciudadanos y el cumplimiento de leyes? ¿A qué hace referencia? La protección a los ciudadanos y el cumplimiento de leyes. Que emiten leyes para que haya una convivencia social y que nosotros cumplamos con las leyes, que eso puede ser o sea, está dentro de ahí ¿cómo se llama? La Defensoría del Pueblo, también. Ok. Sí, está bien. A ver, vamos a... Hay una persona que no sé el nombre, creo que ya se ha salido. Bueno, vamos a continuar. Robert Ruiz. Robert. Abogado aquí. ¿Qué tal, Robert? Vas a hacerle la pregunta a Jefferson Zambrano. Vale, a ver. ¿Cómo están divididas las fuentes de derecho? Las fuentes de derecho se dividen en formal y en material. Simple. Muchas gracias. Jefferson, vas a hacer la pregunta
a Marcela Yepes. A ver, ¿desde qué edad son, o sea, ¿cómo se dice? Comienzan las personas púberes y hasta qué edad terminan? Si no me equivoco, desde los 14 hasta los varones desde los 14 y la mujer desde los 12 son los púberes. Respondida a su pregunta, compañero. Gracias. Marcela, hace la pregunta a... ¿Quién me falta? Paola Chiluisa. ¿Sí estoy la compañera? Sí, aquí está. Ok. A ver, compañera, la incapacidad relativa se refiere a, con sus propias palabras. Se refiere a los púberes. Más o menos te está pidiendo una definición de incapacidad relativa. Ajá. Una definición. Falta de aptitud legal para adquirir los derechos. Ok, pero ¿por qué es relativa? Relativa porque creo que aún no son muy pensantes, no tienen su vida en orden, creería. Como en este caso serían los púberes. Marcela, tienes un punto. Gracias, Inge. Paola, le van a hacer la pregunta. A ver, aquí ya está. Estamos. Vamos por acá. A ver. A Daisy. Daisy Valladares, tal vez. Está un poco incompleto ahí el apellido. Sí, estoy aquí. ¿Qué tal, Daisy? A ver. Paola, a Daisy. Definir la capacidad de la persona de ejercicio. La capacidad de ejercicio. Definir la definición de la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es para ejecutar un derecho. Y dinos un ejemplo. Por ejemplo, el derecho a nacer. Ok. Explícame más o menos. Que tenemos derecho a nacer, es decir, no podría ser que no, más o menos como que no al aborto, algo así. Los niños tienen derecho a nacer y no a ser abortados por sus madres, o también puede ser no ser discriminados, no ser abandonados. Ok. No, está bien. Entendido. Daisy, va a hacer una pregunta a Sandy Rodríguez. Lince. A ver, ¿sí está la compañera? Sí, Sandy está. Sandy, ¿me podrías decir, por favor, cuáles son las características de la ley? Las 4. Las características de la ley son las obligatorias, las impersonales, las permanentes y las generales. ¿Qué tiene que ver las generales con las impersonales? ¿O no tienen nada que ver? Impersonales, tienen que ver, porque por ejemplo las generales son aplicadas a todos aquellos individuos. En cambio, las impersonales son creadas a un número determinado. ¿Estás segura? No son creadas, porque, bueno, tiene la definición,
Por ejemplo, las generales son aplicadas a todos aquellos individuos Ujú. y las impersonales no son creadas para las aplicables a un determinadas personas, sino a un número indeterminado de estas. ¿Y por qué tienen que ver? Porque entre todas ellas tienen relaciones. Todas ellas tienen relaciones. No lo vayas, no te vayas muy lejos. Piénsalo lo más cercano posible. Si decimos que las impersonales es para un grupo indeterminado de personas y generales es para todos, ¿cuál es la similitud entre ellos? Sería que la impersonal está dentro de las generales. Exactamente. Muchas gracias, Sandy. Vas a hacerle la pregunta a Álvaro Yango. Alvarito. ¿Está presente Álvaro? Sí, buenas noches, abogado. Buenas noches, Álvaro. Alvarito, ¿por qué son creados los estatutos de una empresa? Los estatutos son creados, bueno, le voy a decir con mis propias palabras. Claro, claro, con tus palabras. Aquí estamos para, no estamos para memorizar, sino para que ustedes aprendan y tengan su propio criterio. Los estatutos son creados para poder regirse dentro de la empresa o de una institución, para poder acatar las órdenes y poderlas cumplir. Sí, está muy bien, Álvaro. Eso es. Álvaro le va a hacer una pregunta a... Déjame ver. A Yesenia Suquido, porque se desconectó justo. A ver, va a buscarte otra persona que le haga la pregunta. Mejor, dígame quién todavía no ha respondido. ¿Todos ya han respondido? A ver, Álvaro, vas a hacerle una pregunta. Abogado, no. Abogado. Vas a hacer una pregunta a Melanie. Melanie Carrera. Melanie, ¿qué es el derecho posesivo? Posesivo. Derecho positivo. Perdón, positivo. Ya somos Yesenia, abogado. Sí, lo que pasa es que escuché que me nombró, pero se me desconectó el internet. Disculpe, es que tengo problemas. No, abogado. Abogado, disculpe. No, soy Inge abogado, le dicen Paolo. No importa eso. A ver. Disculpa, di. No te preocupes. A ver, Yesenia. No, bueno. Melanie, no respondas. Vamos a dejar que Yesenia responda. Álvaro, por favor, puede repetir la pregunta. ¿Qué es el derecho positivo? ¿Me podías decir un poquito más duro? No te escuché. Yo. ¿Qué es el derecho positivo? ¿Qué es el derecho? Positivo. El derecho, el derecho positivo es aquel que es un conjunto, como decir, de normas jurídicas que son escritas por la soberanía. ¿Qué es la soberanía? Como decir, o sea, quienes nos gobiernan sería. Solo quiero enseñarte algo y espero que veas la pantalla. Ya. Ahí más o menos está lo que tú dijiste, ¿sí? Derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas descritas por una soberanía. Está en Google, Wikipedia.
¿sí? Justamente escuché Ya. mientras te quiero. Entonces vamos a cambiarte de pregunta. Te voy a hacer yo la pregunta. A ver. ¿Qué es un juicio de interdicción y para qué sirve? No, Inge, no sabría decirles. No. Ok, Yesenia, va a ser, creo que ya sería la última pregunta, si mal no estoy. Va a ser una pregunta, a ver, ¿a quién escojo? ¿Quién quiere responder? Una pregunta más. ¿Nos ganamos un punto? Y recuperación. Sí, no es tan compleja, profe. A ver, Brian Tito nos va a ayudar respondiendo a la pregunta. El que sepa, Inge. El que sepa, Inge, todos queremos decir. Yesenia va a hacer una pregunta a Brian. Ya, Inge. ¿Puedo hacer? Suave, amiga. Ay, amigo, ahora te jodiste. No. ¿Sí podría dar el concepto de capacidad de goce? Perfecto la pregunta. Además del concepto de capacidad de goce, me vas a decir un ejemplo de capacidad de goce juntada con la capacidad de ejercicio. Abogado, no lo escuché bien. A ver, Brian. Yesenia, tu compañera, te acaba de preguntar qué es la capacidad de goce. Pero yo le aumenté un poco, le puse un plus. ¿Qué es la capacidad de goce? ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Y ejemplo de las dos. Ya, la capacidad de goce es un derecho, es adquirir un derecho, y la capacidad de ejercicio es para ejecutar un derecho. El ejemplo es, el ejemplo de capacidad de ejercicio sería derecho a la libertad. Ok. ¿Cómo? A ver, primero sería, el ejemplo sería el derecho a la libertad. Sí, perfecto. Pongámoslo en la capacidad de goce. Y en la capacidad de ejercicio, ¿cómo tú ejerces tu derecho a la libertad? En la capacidad de ejercicio. O sea, ejecutaría, porque, o sea, todos tenemos derecho a la libertad de libre expresión y todo eso. Sí, pero ¿cómo tú ejerces el derecho a la libertad de expresión? Te voy a poner un ejemplo así, para que me entiendas y después tú me lo dices. Capacidad de goce, el derecho a la libertad. Dejamos el ejemplo que tú pusiste. Y capacidad de ejercicio, el mismo derecho a la libertad, pero a la libertad de movilidad. Al yo poder salir de mi casa e irme a la tienda a comprar un pan. Cuando yo me voy a la tienda a comprar un pan, estoy ejercitando mi derecho a la libertad de movilidad. Sí, entonces si tú te puedes dar cuenta en el estado de excepción que vivimos, en el toque de queda que teníamos desde las 7 horas, 5 horas, nos restringe nuestra libertad de movilidad. ¿Por qué? Porque no te permite salir a ciertas horas. ¿Sí? Entonces, ahora sí, dime un ejemplo. Ya dijo usted el ejemplo. Sería el toque de queda. Como usted mismo dijo, el toque de queda. Otro ejemplo que no haya dicho yo. Cuando hubo el paro, puede ser. Cuando hubo el paro. Otro ejemplo. El uso de mascarilla. ¿Por qué el uso de mascarilla? Porque es un... Más bien con el uso de mascarilla, el Estado, al momento de decir el uso de mascarilla es obligatorio, pero estar en el espacio público, trata de salvar tu vida.
Ya me quedé ahí. A ver, pensemos. Por ejemplo, libertad de expresión. Tú vas y protestas en Carondelet. Y alguien va, un policía, y te detiene. Además de restringirte el derecho a la movilidad por estar detenido, te restringe el derecho a tu libertad de expresión. ¿Cómo lo ejecutas? Yéndote a Carondelet a protestar. ¿Una huelga? Sí. Exactamente, Brian. Muchas gracias. Estás muy bien, Brian. Gracias. Gracias a todos por... Abogado, una consulta. Usted hizo una pregunta, no la escuché bien. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Qué es un juicio de interdicción, dijo? ¿O ¿Qué es el juicio de no le escuché? interdicción? Ah, ya, listo, gracias. Muchas gracias a todos por participar en esta dinámica. Realmente esto me sirve a mí, les sirve a ustedes, a mí me sirve para ver cómo estamos dentro de lo que cabe el conocimiento y cómo vamos avanzando las clases. ¿Sí? Sí, estuvo bueno. Ahorita vamos a tener 10 minutos, ¿sí?, de descanso. Es decir, que a las 8:20 nos volvemos a ver. Aquí voy a estar si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. Y después de eso continuamos con la introducción ya al derecho mercantil. Tienen 10 minutos de descanso, chicos. Abogado, una pregunta. Dime. Hoy nos va a decir, por si acaso, lo del auto instruccional. O ya nos dijo, perdón, llega un Le voy poquito tarde. a... No te preocupes, Jenny. Le voy a mandar esta noche, le voy a mandar a Carla Macías, que es su presidenta. Ajá, voy a mandarles el listado de los temas para que ustedes escojan. Sí, entre el grupo. O sea, nosotros a nuestra elección va a ser, o sea, los temas que están ahí, no va a ser, supóngase, un tema por grupo. Es un tema por grupo. ¿Cómo? Es un tema por grupo, pero es a tu libre Pero elección. mejor reparta usted, supóngase que nos repetimos el tema. Nos gusta a todos. Ok, voy a repartir yo. Hoy en la noche les envío. Gracias. Abogado, una pregunta. Dime, Brian. ¿Por qué acaso usted no sabe a quién puedo pedir un certificado de lo que estoy estudiando? ¿Certificado de qué? Disculpa. De lo que estoy estudiando. Si mal no estoy, debes pedir a Secretaría que venga. Ya, abogado. Muchas gracias. Inge, tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, ayer se hablaba sobre, ayer se hablaba sobre la insolvencia, pero ¿cuándo se decreta, cuándo se sabe que esa persona es insolvente? A ver, te voy a explicar más o menos cómo es el procedimiento. Cuando tú, por ejemplo, tienes alguna deuda en el banco o en cooperativa, se inicia lo que es el procedimiento coactivo. El procedimiento coactivo es algo interno, ¿sí?, de cada banco, cada cooperativa. Después de ello, si es que tú no haces caso o haces caso omiso al procedimiento coactivo, se inicia un proceso judicial. El proceso judicial se llama procedimiento ejecutivo o procedimiento monitorio, dependiendo del monto de la deuda. Si tu monto que tienes en deuda supera o queda, por así decirlo, tablas con, por ejemplo, tu casa, tu carro, etcétera, el juez declara la insolvencia. Es decir, que no tienes liquidez para pagar.
O sea, quiere decir que no tuvo bienes para embargarle, ¿verdad? Exactamente. O los bienes no son... Hay que ver. A los bienes se les hace un avalúo, ¿sí? Y después del avalúo entra en remate ese bien. Y si no se llega al monto de la deuda, por ejemplo, un simple ejemplo, el monto de la deuda es 20.000 y la casa vale 10.000, se declara insolvente. Ya, pero por ejemplo, hoy por hoy ya no hay el tema de prisión por deudas, ¿verdad? Sí, justamente eso en la Constitución está, que nadie puede ser privado de libertad por deudas, al menos de que sean por pensión de alimentos. Ya. O sea, más bien ahí, y si de alguna forma tienen alguna letra de cambio o algo así, eso más bien no pueden seguir un juicio como tipo estafa o algo así. A ver, por ejemplo, la letra de cambio es un pagar a la orden. Sí, perdón, un pagaré, exacto. Ajá. Con esto se sigue el juicio y es, por ejemplo, que debes pagar. Yo he estado en varios juicios de esto. Sí, lastimosamente debes pagar. Sea lo que sea. Cuando es un juicio de deudas, siempre se tiene que pagar. O embargando bienes, o viendo cómo se paga, o sacando una fórmula de pago. Pero y por ejemplo, y ahí lo que suele pasar, porque bueno, yo trabajo para una entidad financiera también, llega un tiempo determinado en donde igualmente ya esta penalización ya no tiene mayor validez. O sea, por ejemplo, algunas deudas ya a los 5 años ya son como más o menos condonadas y ya no aparecen en el registro. Sin embargo, queda afectado el buró crediticio. Lógicamente. Pero, seguramente en la entidad financiera que tú trabajas, hay un bufete de abogados que trabajan conjuntamente con ellos y que se Eso. dedica a la recuperación de cartera. Claro, eso sí, es Banco Pichincha, de ahí sí, por ningún lado. Sí, pero sí, sí, o sea, he visto yo casos de clientes que sí me he quedado un poco ahí pensativo porque sí hay clientes que en cambio no pagan y después de un tiempo ya nuevamente vuelven a ser clientes y no tienen mayor complicación. O sea, será de pronto porque las deudas no son tan grandes, por ejemplo, son tarjetas de crédito de 2.000, $3.000, así. Seguramente, no sé cómo funciona. Yo he estado más o menos en los casos que yo he estado de lo que te digo sobre casos ejecutivos de deudas, superan los 30.000, $40.000. Ah, claro, sí, es que eso ya Entonces es ahí otro cambia la nivel. situación. Claro, chévere. A mí sí me agrada bastante este tema de las leyes, sino que por el tema del trabajo en realidad sí se me complica un poco estar en las clases puntual, porque por lo general siempre en el final del día se acumula todo, entonces a las 6, 7 tengo reuniones y todo, pero bueno, ahí le damos. No, Por eso sí, antes estaba a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, entonces ahí ya aprovechaba todo el día. sí, justamente tienes lo que es las clases grabadas para que puedas verlas, que no te pierdas. Sí, sí, eso también estaba revisando para un poco igualarme, porque sí, te soy franco, ayer sí estuve un poco perdido ya porque llegué casi 1 hora tarde. Pero igual, un poco las diapositivas también ayudan. Sí, de nada. Eso ya es cuestión cada uno de nosotros de cómo les hacemos llegar a ustedes el conocimiento y cómo a poder ayudarles, ¿no? Más que nada el instituto nos ha brindado esta herramienta que es el Zoom, ¿no? Es un Zoom Claro. pagado por el instituto y que realmente es algo magnífico para nosotros para poder dar clases. O sea, aquí vamos a aprender todo lo referente igual al derecho laboral y las leyes de, por ejemplo, de, no sé, de cuando el empleador tiene visto bueno y cosas así, ¿verdad? Voy a tratar de dar todo lo que es derecho laboral y también voy a dar lo que es visto bueno. No tenemos por así decirlo, semanas de clases de derecho laboral. Tenemos una clase. En esta clase vamos a ver todo. Mm, chévere, porque bueno, eso sí me agrada y me interesa bastante, más que todo por el tema de lo que ejerzo directamente en mi trabajo. Entonces,
hay veces que las personas, por ejemplo, cuando se les sancionen algo, dicen, no, eso no está en los derechos de la ley del trabajo. Entonces es como que ese rato hay que ponerse a leer y revisar todo. Sí, justamente yo les voy a dar así muy brevemente lo que es legislación laboral, porque está en el silo, ¿sí? Entonces, tengo que darles eso. Igual ustedes, si no estoy mal, tienen una materia que se llama legislación laboral y mercantil, que es vista en cuarto semestre, creo, si mal no estoy. Sí, sí, algo así es. Sí, en cuarto es ese tema. Sí, ahí van a ver más a profundidad. Esto más o menos es como un abrebocas de lo que es Chévere. legislación laboral. Chévere, abogado. Genial. Listo, ya estamos. Vamos a empezar después de la pequeña dinámica, ya que es viernes. Vamos a empezar. Es viernes, el toque de queda ya es más tarde. Se prohibió la ley seca, entonces muchas cosas han cambiado este viernes. A ver, vamos a empezar, ¿sí? Derecho mercantil. ¿Qué conocemos nosotros por el derecho mercantil? Déjenme solo... Listo. A ver, derecho mercantil. Vamos primero con la definición de derecho mercantil. ¿Sí? Es un derecho privado. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O qué es que sea un derecho privado? En el derecho, o el derecho, la materia del derecho, la ciencia del derecho, se divide en dos. En derecho privado y en derecho público. Derecho privado conlleva lo que es las relaciones interpersonales entre los ciudadanos. Por ejemplo, derecho mercantil. ¿Por qué? Porque es el derecho de comercio. Compra, venta de servicios y de productos. ¿Sí? Y demás cosas que tiene el derecho mercantil, que lo vamos a ver. Y el derecho público tiene que ver con la relación del Estado con el ciudadano. Es decir, el derecho administrativo, ¿sí? Derecho administrativo es la defensa que yo tengo ante las vulneraciones del Estado. Eso es derecho administrativo. Derecho mercantil, derecho civil, son cuestiones del derecho privado. ¿Por qué? Porque son cuestiones entre nosotros, ¿sí? Entre los ciudadanos. Es una relación interpersonal. Por ejemplo, en el derecho civil está o se enmarca lo que es el matrimonio. Relación entre las personas. En el derecho mercantil se detalla lo que es la relación del comerciante, ¿sí? Entre el comerciante y un comprador, por ejemplo, vendedor y comprador de bienes y servicios. Por eso es un derecho privado. ¿Por qué? Porque es de relaciones interpersonales. Es un conjunto de normas. Como todo en el derecho, en las ramas del derecho, todo es un conjunto de normas. Siempre vamos a ver un conjunto de normas. ¿Sí? Siempre. Pero, ¿de qué se encarga este conjunto de normas o qué regula las actividades comerciales? ¿Qué es una actividad comercial? Lo que nosotros realizamos, ¿sí?
con la venta, compra, distribución de productos y bienes y servicios. Productos, bienes y servicios. Esa es la actividad comercial. Ahora, ¿cuál es la finalidad del derecho mercantil? Siempre va a ser con la finalidad de lucro. Es decir, de obtener una ganancia o de obtener utilidades. Eso es el derecho mercantil. Es una breve definición de lo que le he preparado de lo que es el derecho mercantil. ¿Sí? Vamos a continuar. Para saber o para ubicarnos nosotros en el derecho mercantil, debemos saber, ¿sí?, la historia del derecho mercantil. Vamos. En los 2000 antes de Cristo existía el Código de Hammurabi. En este Código de Hammurabi recoge las primeras prácticas comerciales. ¿Cuáles son las primeras prácticas comerciales? Compra-venta. ¿Sí? Esta es la historia del derecho mercantil. Después de ello, en Roma, se crea el primer Código Civil. Si bien es cierto, el Código Civil era totalmente la prioridad, por así decirlo, en Roma. ¿Por qué? Porque eran las relaciones interpersonales. ¿Sí? Este derecho mercantil queda como un derecho secundario, ya que era visto que la actividad económica o la actividad comercial la realizaban los esclavos. Tiempo después, en la Revolución Francesa, nace el primer Código de Comercio. El Código de Comercio será nuestra ley en que nosotros nos vamos a regir para ver el derecho mercantil. El Código de Comercio. ¿Sí? Después de ello, tenemos las fuentes. Siempre tenemos que recalcar esto de las fuentes. ¿Por qué? Porque es de dónde nace el derecho. ¿Sí? Existe la fuente formal y las fuentes no formales. ¿Por qué es formal? Pues para establecerse en esta fuente del derecho mercantil, para establecer que una fuente es formal, debe existir un procedimiento de creación. Es por eso que está la ley y la jurisprudencia. Si nosotros recordamos lo que era la jurisprudencia, eran las sentencias emitidas por los jueces, dando una decisión. ¿Sí? Y las fuentes no formales son la costumbre, la doctrina y las normas que regulan a una empresa o a sus contratistas. ¿Sí? Desde mi punto de vista, la fuente del derecho mercantil por excelencia es la costumbre. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho totalmente cotidiano poder decir comprar y vender cosas. Igualmente nuestros servicios. Igualmente comprar bienes. ¿Sí? Por eso, para mí, por excelencia, la fuente del derecho mercantil es la costumbre. Vamos con las características, ¿sí?, del derecho mercantil. Es un derecho profesional. ¿Por qué es profesional? Cuando yo digo profesional, es algo específico. ¿Sí? Que tenemos conocimiento de algo en específico. ¿Quién tiene conocimiento del derecho mercantil? El comerciante o la rama comercial y el empresario o la rama empresarial. A esto tenemos que tomar en cuenta unas cosas, ¿sí? El derecho mercantil se divide en dos.
se divide en lo que son los contratos mercantiles, letras de cambio y pagarés a la orden, ¿sí? Y títulos ejecutivos, y se divide en derecho societario. ¿Qué es el derecho societario? Es el derecho de las empresas. Es decir, el cómo funciona una empresa, cómo se constituye una empresa. Después de esta clase, ¿sí? Vamos a poder nosotros decirle a las personas que les consulten qué empresa es factible para que desarrolle su proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos aquí mucho lo que es derecho societario. Es decir, derecho empresarial. Segunda característica, como ya lo mencioné, es un derecho privado. Es decir, es individualista. ¿Por qué es individualista? ¿Por qué? Porque son relaciones interpersonales. ¿Sí? En una compra-venta, Brian me va a vender un vehículo, un simple ejemplo, y yo le voy a comprar. Actuamos Brian y Paolo. Por eso es individualista, porque es relaciones interpersonales. No acude un tercero, sino Brian y Paolo. Es consuetudinario. ¿Qué quiere decir consuetudinario? Sinónimo es costumbre. ¿Sí? Se basa mucho en la costumbre, como ya lo mencioné con anterioridad. El consuetudinario, o una característica del derecho mercantil, es que siempre se basa en la costumbre. Siempre se basa en la costumbre. La creación de una ley se tuvo que basar en la costumbre. ¿Sí? Para poder regular en sí todas las actividades comerciales que se desarrollan, tanto electrónicas, físicas, etc. Otra característica es que es progresivo o dinámico. ¿Por qué? Porque lógicamente va a existir siempre una evolución de este derecho. Va a existir la evolución de la sociedad. Y el derecho tiene que ir acorde a cómo avanza la sociedad. Porque si la sociedad crea algo nuevo y no está regulado, seguramente va a haber controversias, va a existir conflictos. Por eso es que el derecho siempre va a avanzar con la sociedad. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Ahora, vamos a hablar sobre los sujetos del derecho mercantil. ¿Qué son sujetos? Son las personas que intervienen en los actos de comercio. ¿Sí? La primera persona y la que más van a escuchar es el comerciante. ¿Quién es el comerciante? Es una persona natural, es decir, cualquiera de nosotros, que tiene capacidad legal. Es decir, que tiene las condiciones tanto físicas como mentales para poder obligarse a hacer algo. Y que hace del comercio su ocupación habitual. Es decir, que trabaja de ello, que vive de él. Ese es el comerciante. ¿Sí? La segunda persona que interviene dentro del derecho mercantil son las personas jurídicas constituidas bajo las leyes mercantiles o con las leyes mercantiles. ¿Quiénes son estas personas jurídicas constituidas con leyes mercantiles? Cuando yo hago referencia a con leyes mercantiles, es decir, que cumple con todos los requisitos legales para poder formarse, para poder crearse. Son las empresas o sociedades. ¿Sí? Hay otro tipo de sujetos en el derecho mercantil que son las personas jurídicas extranjeras que realizan su actividad en el Ecuador. Es decir,
que tienen algún tipo de sucursal, por así decirlo. Por ejemplo, de Coca-Cola Company. ¿Dónde está Coca-Cola Company? Está en Estados Unidos, en Atlanta. ¿Tiene aquí su sucursal? Tiene aquí su sucursal. ¿Es una persona jurídica extranjera? Sí. Entonces, ¿quiénes son ellos? Son las empresas o sociedades extranjeras. Estos son, si ustedes ven los de amarillo, más o menos amarillo clarito, son el nombre, cómo se les conoce dentro del derecho. ¿Sí? Comerciante, empresa o sociedad extranjera, empresas o sociedades. Y lo que ustedes ven en cuadro blanco son las definiciones para cada uno de ellos. ¿Sí? Eso se encuentra en el artículo 2 del Código de Comercio. Cuando ustedes miren en mis diapositivas, c.com es Código de Comercio. ¿Sí? Esto se encuentra en el artículo 2 del Código de Comercio. Vamos a continuar. Principios. ¿Sí? Principios del derecho mercantil. ¿Qué es un principio? No es el inicio de algo. Sí, en el derecho no es un inicio de algo. Ya les voy a explicar. El principio en la doctrina o en los libros nos dice que es el mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que las leyes son creadas para llegar a estos principios. ¿Sí? Para llegar a esto, a la libertad de actividad comercial, a la transparencia, a la equidad de género, a la buena fe, a la licitud de la actividad comercial, a la solidaridad, a la identidad cultural. ¿Sí? Es decir, que si la ley, o más bien, vamos a ponerlo más simple, el Código de Comercio es creado con la finalidad de cumplir todos estos principios que estén en sus pantallas. Con eso es creado, con la finalidad de llegar a eso, de lo que quiere hacer el Código de Comercio. ¿Qué quiere hacer? El primer principio, libertad de actividad comercial. ¿A qué hace referencia esto? Que cualquiera de nosotros, de los ciudadanos en el Ecuador, el extranjero, puedan realizar su actividad comercial sin ninguna o sin ningún impedimento. Que somos libres de desarrollar nuestra actividad comercial. Eso es el principio de libertad comercial. Ahora, de transparencia. ¿Qué es este principio de transparencia dentro del derecho mercantil? Pues que todos los actos que nosotros hacemos, o la actividad comercial que nosotros hacemos, tiene que ser transparente. ¿Y cómo nosotros lo hacemos transparente? Presentando en el registro mercantil, superintendencia de compañías, que todo es legal, que no existe nada oculto. Nuestra contabilidad, si es que nosotros debemos llevar nuestra contabilidad, debe ser todo transparente, no debe existir algo oculto. ¿Sí? No debemos ocultar nuestra contabilidad. Equidad de género. ¿Qué tiene que ver la equidad de género con el derecho mercantil? Tiene mucho que ver. Es la igualdad de oportunidades que tienen tanto hombres como mujeres y demás géneros existentes. ¿Sí? Es la igualdad de oportunidades. Si Fernando se quiere poner una empresa, se me ocurre ahorita, de productos de limpieza, Sandy Rodríguez también tiene la misma oportunidad de ponerse una empresa de productos de limpieza. ¿Sí? Hay la igualdad de oportunidades. No debe existir la discriminación de género para crear esto.
principio de buena fe. ¿Qué tiene que ver el principio de buena fe? Pues es el que nosotros actuemos con total legalidad. ¿Sí? Que nosotros, por ejemplo, se me ocurre ahorita, Fernando me vende un carro. Sí, es un ejemplo simple. Fernando me vende un carro y me dices, mira, este carro tiene 180,000 kilómetros de recorrido. Y yo hago mis investigaciones y el carro tiene 250,000 kilómetros de recorrido. Eso se convierte en una venta de mala fe. ¿Por qué? Porque Fernando me ocultó, ojo, me ocultó el verdadero recorrido del carro. Es decir, me ocultó las verdaderas condiciones que tiene un producto. ¿Sí? Fernando debía actuar de buena fe y decirme, ¿sabes qué, Paolo? 250,000 kilómetros tiene de recorrido. A eso es actuar de buena fe. Licitud de la actividad comercial. La licitud es la legalidad. Es decir, a ver, es la legalidad de nuestra actividad comercial. Es decir, que si Paolo Grijalva, ejemplo nomás es, si Paolo Grijalva vende sustancias sujetas a fiscalización, es legal. No es legal. Eso es la licitud. Sí, que nuestra actividad esté dentro de los parámetros legales. Que no se convierta en un delito nuestra actividad. La solidaridad. La solidaridad, pues, es un principio de este derecho mercantil que tiene que ver mucho con el valor de la solidaridad. ¿Sí? Aquí en el derecho mercantil, la solidaridad, ¿han escuchado ustedes ser responsables solidarios? ¿Sí? ¿No? La responsabilidad solidaria es que, por ejemplo, Fernando y Paolo y Brian crearon una empresa y esa empresa tiene deudas, pero Fernando no las puede pagar. Como somos una sociedad, Paolo y Fernando Paolo y Brian deberán pagar solidariamente la deuda. Es decir, que le ayudamos a Fernando y así ayudamos a que se solventen nuestros problemas económicos, por así decirlo, dentro de la empresa. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí? Pueden reactivar el micrófono por ustedes mismos ahora. Por ejemplo, ahí en el tema de la solidaridad, o sea, más o menos puede ser como cuando lo que suele pasar en los bancos, un banco va a quebrar y el otro le absorbe y para que no quiebre, pero queda con el mismo nombre comercial, pero ya son diferentes dueños. Sí, puede verse así o también puede verse como una fusión, eso. Exacto, como una fusión igualmente. Ya, chévere. Exactamente. ¿Alguna otra consulta, tal vez, que quieran realizarla? ¿O hasta ahí estamos muy bien? Continuamos. La identidad cultural. Es que, a ver, la identidad cultural tiene que ver con que no sea discriminado una persona por su identidad cultural, ni tampoco que por el entrar a una sociedad, a una empresa, pierda su identidad cultural, o a su vez, que la cooperativa de banco pierda su identidad cultural. Por ejemplo, la cooperativa Mushukruna tiene su identidad cultural. Y eso está en sus estatutos.
Eso es los principios más importantes que ustedes deben conocer sobre el derecho mercantil. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Ya saben que para eso estamos. Y yo no hay ningún problema en responder las preguntas. Licenciado, disculpe, justo cuando dio las características, me quedé ese rato sin internet. No sé si solamente, o sea, me explica en breves palabras eso, por favor. A ver, en breves palabras. Primero, es un derecho, es una característica consuetudinaria que tiene que ver esto, que se maneja con la costumbre. ¿Sí? La costumbre es base del derecho mercantil. ¿Sí? Después de eso, lo que es el derecho privado. ¿Por qué es derecho privado? Porque es una relación interpersonal entre tú y yo. ¿Sí? La compraventa de bienes, productos y servicios. ¿Sí? Es un derecho progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque va cambiando la sociedad y va necesitando nuevas cosas. Y el derecho debe estar junto con la sociedad y su avance. ¿Sí? Si no estoy mal, me falta uno. ¿Quién me puede ayudar? Me falta una característica. El profesional. Es un derecho profesional. ¿Por qué es un derecho profesional? Porque es algo específico. Es algo que se rige para los comerciantes y para los empresarios. O para el comercio y la empresa. ¿Sí? Esas son las 4 características del derecho mercantil. ¿Alguna otra duda? Ahora, para el día miércoles, ya con sus grupos conformados, van a investigar cuáles son los contratos mercantiles. ¿Y qué son los contratos mercantiles? ¿Cuáles y qué son? ¿Sí? Yo de igual manera daré clases de esto. ¿Sí? De los contratos mercantiles. Pero también vamos a hacer un trabajito de eso. ¿Ok? ¿Existe alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo va a ser la presentación? O sea, consultamos y usted nos pregunta, ¿eso es? ¿O subimos al portal o cómo es el tema? En la plataforma, si tú le tuviste tiempo de revisarla, ya está colgado los deberes que tienen de introducción al derecho. ¿Qué está? El derecho natural y el derecho positivo, que mandé a consultar. Está la síntesis semana 1 y está un foro. ¿Sí? De igual manera va a ser así. Yo te cuelgo en la plataforma el deber y tú lo subes. Y yo hago preguntas aquí de eso. Listo. Abogado, Disculpe, ¿no abogado. tiene límite de entrega? Disculpa. ¿No tienen